Muy bien, pues entremos de lleno en la enseñanza para aprovechar el tiempo que aún nos queda. Vamos a Romanos capítulo 6, que es el pasaje que vamos a considerar en esta noche. Y para volver a encarrerarnos, porque desde el año pasado literalmente es que no estudiábamos Romanos, habíamos visto otros temas, ya vimos un pasaje en Mateo y algunos temas aislados que no tenían que ver directamente con el estudio de la carta de los Romanos. Recordemos que lo que hemos estado viendo es esta carta que el apóstol Pablo les escribe a personas, es decir, personas específicas, no era una carta que escribiera a ver quién la lee, sino él conocía de antemano ciertos conflictos que había en la iglesia de Roma, conocía cuáles eran las situaciones que estaban dándose entre los hermanos, y entonces el apóstol Pablo decide escribir por impulso de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, es que escribe esta carta a los romanos, y entonces va a ir tocando temas muy precisos, entre ellos, por ejemplo, cuando habla acerca de la culpabilidad del ser humano y dice que todos los seres humanos, absolutamente todos, sean judíos o sean gentiles, dice, han pecado, dice, pues todos en algún momento, dice el apóstol Pablo, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Recordemos esa enseñanza que veíamos que menciona tres tipos de personas: un religioso, también hablaba de un idólatra, y se me fue el nombre de la otra persona, era el religioso, el idólatra, y bueno, no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre o la tercera persona, ¿no? Que menciona ahí. Y entonces demuestra cómo cada persona tiene en alguna manera la culpabilidad sobre él, el pecado que ha cometido. Y viene el apóstol Pablo entonces acusando que todos los seres humanos hemos pecado. Después nos habla acerca de la justificación por medio del Señor Jesús, cómo es que Él nos justificó, cómo es que por medio de la gracia que Él nos da, es por medio de esa gracia que Él vino a traer a este mundo, es que podemos ser salvos. No recuerdo, me comentan ahí que era el samaritano, pero no, no era el samaritano, era otro título el que llevaba, pero no recuerdo ahorita quién era el otro, ¿sí? Pero bueno, gracias, de todos modos, gracias por el comentario. Entonces el apóstol acusa ahí en esa porción, en ese juicio ficticio. ¿Se acuerdan que vimos que era una especie de juicio donde habla de estas tres personas y todos resultan culpables? Todos han cometido algún pecado delante de Dios, de alguna o de otra manera, pero todos han pecado, todos hemos pecado de hecho delante de Dios. Después nos habla de la justificación por medio del Señor Jesucristo, de la obra que Él vino a hacer, del amor que nos mostró, y veíamos cuando dice en ese pasaje en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios se muestra en que siendo aún pecadores, y a veces tomamos muy a la ligera el decir que somos pecadores, pero cuando vemos cómo Dios describe el pecado, cómo lo ve, cómo ve el pecado, entonces decimos, wow, realmente estábamos demasiado mal, éramos personas que no teníamos nada en común con Dios, estábamos en polos opuestos, y Dios muestra su amor en trayéndonos desde ese punto de pecado hacia su familia, no hacernos parte de la familia de Dios, a ser considerados hijos de Dios, poder ser siervos de Dios y que Él nos libre de esos pecados. Y en el capítulo 5 termina diciendo en el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, una de las posibles situaciones que había aquí en la carta de los Romanos, al menos por lo que dice el apóstol Pablo, por lo que escribe, es que había gente que pensaba, bueno, ya que la gracia es tan abundante, ya que el Señor pagó por todos nuestros pecados, entonces si ya nuestros pecados están cubiertos, los pasados, los presentes y los futuros, entonces podemos vivir como nosotros queramos, como diríamos coloquialmente, como se nos dé la gana. Recuerdo que en una ocasión le estaba hablando del Evangelio a una persona pues este chico andaba ahí en no muy buenos pasos, ¿no? Y entonces le decía, mira, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y el Señor puede perdonar tus pecados. Y a esta persona ya le habían compartido el Evangelio, incluso yo recuerdo que en alguna ocasión llegué a verlo y estaba leyendo ahí una de esas Biblias chiquititas que se conoce como de los Gedeones, y bueno, me dio gusto, ¿no? Verlo leyendo, pero pues no, realmente nunca hubo un arrepentimiento de parte de él, y lo que me dijo en aquella ocasión pues confirmó todavía más
que él estaba, pues sí, alejado definitivamente de Dios. Pues cuando le estaba yo compartiendo me dijo, entonces, me hizo una pregunta como con truco, ¿no? Con trampa. Me dice, entonces, ¿ya el Señor Jesús pagó por mis pecados? Le digo, sí, claro, él ya cuando murió en la cruz, él ya pagó. Y entonces me dice, bueno, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, al fin que él ya pagó por todos mis pecados. Y dije, no, creo que no, creo que no he entendido realmente a qué se refiere con eso de que él ya pagó, ¿no? Y es una idea que tenían muy similar en este caso los hermanos en Roma, que como el Señor Jesús ya había pagado por sus pecados, la gracia había sobreabundado en medio de todo ese mar de pecados. Entonces dice, bueno, entonces como esa gracia está abundando, vamos a pecar aún más para que la gracia sobreabunde. Y es lo que dice al principio del capítulo 6. Miren, acompáñenme a Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como ya el Señor Jesús pagó por todos nuestros pecados, entonces debemos perseverar pecando para que así como conforme yo peco, haya gracia, ¿no? Y entre más pecados cometo, entonces más gracia va a haber de Dios hacia mi vida. Ese es el pensamiento que tenían los romanos, pero el apóstol Pablo les dice, no, en ninguna manera. No se trata de eso. Les dice, no, no, no podemos pensar que porque el Señor Jesús ya pagó por mis pecados, entonces yo puedo seguir pecando de una manera deliberada. Dice en el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y es aquí donde toma título, ¿no? La enseñanza muertos al pecado, dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos vivir todavía para el pecado, o vivimos para Cristo, que lo va a decir más adelante, o vivimos para el pecado. En algún momento el Señor Jesús, hablándole a la gente, enseñándole a la gente, dice, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, ¿no? En ese momento está enfocándose el Señor Jesús hacia ese punto, pero el pensar que nosotros podemos seguir pecando y al mismo tiempo ser hijos de Dios es como servir a dos señores. Es como una contradicción, es como, no sé si nosotros podríamos decir que el hielo estaba muy caliente, no, no, no puede haber hielo caliente, el hielo siempre es frío, entonces no podemos decir que somos cristianos y permanecer en el pecado, no podemos seguir pecando indiscriminadamente y decir que somos cristianos, no es así. Em, He escuchado de gente, y sobre todo de un predicador que de repente, ese tiempo veía, ya tiene mucho que no lo veo, pero él hablaba de un hermano que incluso creo que este hermano le había compartido a él el evangelio, algo así, no recuerdo muy bien, pero que este hermano anduvo alejado, se alejó del Señor, e incluso pues adquirió un vicio, ¿no? Cayó en las redes de las adicciones, y entonces esta persona que lo cuenta dice que continuamente le decía, arrepiéntete, vuelve a los caminos del Señor, y que le decía, no, no, Dios sabe, Él conoce mi corazón, y él seguía pecando. Y al final lo que este hombre da a entender es que cuando su hermano murió, dice que él cree que se fue con el Señor. Yo no puedo asegurar si sí o si no, porque no podemos saber qué había en el corazón de este hombre, pero a juzgar por la forma en que vivía, sí podemos pensar que no era un hijo de Dios, pues no estaba muerto al pecado. Él estaba perseverando en pecar. No podemos pensar entonces que era un hijo de Dios, porque estaría entonces contradiciendo lo que dice aquí el apóstol Pablo. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en pecado? Y si esta persona vivía en pecado, se había alejado del Señor, quiere decir que nunca murió realmente al pecado, que como dice la Biblia, tenía apariencia de piedad, pero realmente no era un hombre piadoso, es decir, no era alguien que amara las cosas de Dios. Entonces, esto es parte de lo que les decía al principio, las evidencias, ¿no? Tiene que haber evidencias de que somos hijos de Dios, y una de esas evidencias es que estemos muertos al pecado. Ahora, no quiere decir que nunca más vamos a pecar, pero sí que vamos a tener una lucha frontal contra el pecado, que no nos vamos a dejar llevar diciendo, bueno, es que este es mi pecado, esto es lo que yo no puedo superar, y entonces voy a pecar indiscriminadamente. Ya dejé la mentira, ya dejé, no sé, las malas amistades o alguna adicción, o ya dejé de robar, tal vez sea el caso de alguien, o de mentir, de decir malas palabras, pero en esto otro voy a seguir pecando porque esto no puedo superarlo. No, tenemos que presentar una lucha en contra de ese pecado, y entonces esa es la evidencia que estoy luchando en contra del pecado,
de X pecado en específico, aunque tal vez me cueste, tal vez muchas veces hasta el día de hoy sean más veces las que caigo en ese pecado que las que logro librarme, pero tiene que haber una lucha constante hasta que ese pecado pueda ir quedando atrás. Entonces lo que aquí nos enseña es que tiene que haber una muerte de parte de nosotros al pecado, y esa muerte no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que fue la obra del Señor Jesús. Él murió por nosotros para que también nosotros podamos morir al pecado, es lo que va a seguir explicando aquí el apóstol Pablo, pero de primera mano quiero que tengamos eso presente, que esto es una verdad que la Biblia nos enseña, que hemos muerto al pecado. El diablo no se da por vencido, el diablo de una o de otra manera va a buscar la forma de engañarnos, de que caigamos en su trampa y obviamente pues eso nos conduzca al pecado, que fue lo que hizo con Eva, ¿no? Cuando llega con Eva y el diablo utiliza también una pregunta un poco trampa, como les compartí hace un ratito, de este amigo y le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol, y Eva le dice, no, no, de todo árbol podemos comer, pero de ese árbol en específico no podemos comer porque nos vamos a morir. ¿Y que le dice el diablo? No, no te vas a morir, más bien vas a ser como Dios. Lo que en un momento dado el diablo le da a entender es que como si ese árbol fuera el origen del poder de Dios, ¿no? Y Eva pues le llama la atención el saber que si comía de ese árbol podría ser como Dios, y la engaña. Dice la Biblia que Eva fue engañada. Entonces, ¿qué pasa cuál es la obra del diablo? Tratar de engañarnos, tratar de decirnos, tú nunca vas a superar este pecado. Mira, desde que conociste al Señor, llevas 3, 4, 5 años o 8 meses, no sé, ¿no? Y en ese tiempo no has podido superar plenamente este pecado. Ese es el pecado en el que vas a estar siempre. Pero Dios sabe que tu corazón es bueno, tú de eso no te preocupes, tú pues sigue tu vida. Entonces, hay un engaño haciéndonos creer que nunca vamos a poder superar el pecado en nuestra vida, cuando aquí nos enseña lo contrario, que estamos muertos al pecado y que se espera que ahora nosotros seamos vencedores por medio del Señor Jesucristo del pecado. Insisto, en algún momento podremos tener un tropiezo, pero no será más que eso, un tropiezo y no una forma de vida. La forma de vida que debemos llevar es a la semejanza de la vida del Señor Jesucristo. Él en ningún momento pecó, él no tuvo un solo tropiezo, ni una caída, ni nada de eso. Él se mantuvo sin pecado hasta el día de su muerte, y nosotros aspiramos a que lleguemos a ese punto que es complicado por nuestra naturaleza. Pues sí, yo creo que nosotros vamos a pecar casi que hasta el último día de nuestra vida, pero ahí está la gracia de Dios, la misericordia de Dios para perdonar esos pecados cuando ve en nosotros el verdadero arrepentimiento que hay en nuestro corazón y ese cambio en nuestra forma de vida. Entonces, cuando aquí habla el apóstol Pablo, vamos a seguir leyendo para que avancemos en este pasaje. Dice en el verso 3, en el verso 2 quedamos que dice, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, ya no podemos vivir en el pecado. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aunque el enfoque aquí del apóstol Pablo no es hablar acerca del bautismo, ni qué es lo que representa o cómo se debe hacer el bautismo, pero está implícito que nos deja ver el propósito, el simbolismo del bautismo e incluso cómo debe ser el bautismo. Aquí lo que el apóstol Pablo da a entender, recordemos que bautizar es una palabra que significa como sumergir. Eso es, si en la traducción que nosotros podemos entender es si hemos sido sumergidos en Cristo. No es solamente echar un poquito de agua, sino es sumergir. Y eso tiene que, el bautismo es una justamente una evidencia de algo que ya comenzó en mi interior. Ya hay un arrepentimiento en mi vida, ya me di cuenta que mi vida no puede seguir siendo igual, que el viejo hombre, es decir, la forma mía antigua de vivir, eso se refiere con el viejo hombre, la forma en que vivíamos antes, mi viejo hombre tiene que morir y tiene que haber un nuevo hombre, tiene que haber una nueva vida en mí para que entonces pueda ir revirtiendo esa pasada manera de vivir. Y entonces esos cambios que comienzan en el interior los expresamos yendo al bautismo. El bautismo, lo que dice el apóstol Pablo, representa que somos sumergidos o sepultados con Cristo para que entonces cuando salgamos del agua,
después de haber sido sumergidos en agua en el bautizo, salimos del agua y entonces es como si resucitáramos con Cristo y comenzamos una nueva vida. Miren, vean lo que dice verso 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Ahora, es interesante ver que no dice con Cristo, sino en Cristo, fuimos sumergidos en Cristo. Esta palabra de bautizo les decía que la utilizaban para sumergir, pero mayormente la utilizaban con el propósito de sumergir una tela, que comúnmente era blanca, sumergirla en algún color, vamos a decir en el color azul, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces sumergían esa tela en un líquido azul, y cuando sacaban la tela, entonces ya estaba completamente impregnada del color azul. Ya de la tela blanca ya no quedaba ningún rastro, ahora toda la tela es azul. La idea que aquí nos da es que hemos sido sumergidos en Cristo para que cuando salgamos estemos impregnados de Cristo. Ya no tendría que verse nada de mi viejo hombre, sino ahora del nuevo hombre que habita en mí, que es el Señor Jesucristo. Por eso dice, hemos sido bautizados en Cristo. Sigamos leyendo, dice, hemos sido bautizados en su muerte. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ese es el simbolismo, ser sepultados en el bautismo. Y después dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No hay, a veces, yo siento a veces mi vida tan desacomodada, por decirlo de una manera ligera, que de veras lo pienso y digo, Señor, es que tiene que morir todo esto que hay en mí y nacer algo nuevo. O sea, no hay modo, a veces yo veo tan complicado que digo, es que no hay un modo de enderezar esto, ¿no? Hay ese dicho muy mexicano que dice, árbol que crece torcido, su rama jamás se endereza, ¿no? Y yo a veces pienso así, digo, no, es que yo siento que soy un árbol torcido que no puede ser enderezado, sino ser cortado y sembrar otro árbol, ¿no? Y a ver, este sí, cuidar lo que crezca derechito. Y es básicamente lo que nos está diciendo aquí, tienes que morir, o sea, hay que morir a lo antiguo que hay en tu vida, y entonces en Cristo Jesús eres creado una nueva persona. Dice aquí que tienes una nueva vida y andar en vida nueva, es decir, que todo lo anterior queda atrás. Y bueno, el hombre viejo, aunque de repente todavía se intentará asomar e intentará por ahí hacer al de las suyas en nuestra vida, pero conforme vamos creciendo en el conocimiento del Señor, ese viejo hombre va a ir quedando más y más en el pasado, de modo que la vida de Cristo se refleje cada día de una manera clara en cada uno de nosotros. Les decía al principio, si nosotros nos decimos hijos de Dios, tiene que haber una muestra de ello, tenemos que dar testimonio. Y les platico una anécdota que viví hace ya algunos años. Le pedí a una persona que fuera a hacer un trabajo, y mientras estaba platicando con esta persona, él llevaba pues un ayudante, ¿no? Alguien que le estaba echando la mano ahí a poder hacer lo que tenía que hacer. Y entonces le digo, no sabía que ya tenías alguien que te ayudara, pues un ayudante, ¿no? Y entonces me dice, sí, tiene ya un tiempo, y ya me empezó a platicar más o menos ahí cómo es que había llegado a trabajar con él. Pero me platicó esto muy curioso, dice, ¿tú crees que esta persona se fue a la Ciudad de México hace algún tiempo, y allá en un lugar que es muy, es célebremente triste, como se dice, el célebremente triste Santo Domingo, fue a comprar ahí unos papeles de que él era, no sé, tenía alguna profesión, por poner un ejemplo, ingeniero, ¿no? Vamos a decir que este hombre era ingeniero. Entonces, con ese título que había comprado en aquel lugar, fue y pidió trabajo en alguna empresa que estaban solicitando justamente a lo que él había comprado, ¿no? Le dan el trabajo, y cuando lo ponen a hacer aquello que se supone él sabía, pues tenía ese título de ingeniero, pues no sabía nada. Yo creo que al momento se le ocurrió, y si soy ingeniero, pues bueno, fue, y pues se dieron cuenta que no sabía nada, y pues lo corrieron, ¿no? Terminaron despidiéndolo, y entonces estaba ayudándole a esta persona que les cuento. ¿Por qué les comento esto? Porque él tenía el título de ingeniero, pero realmente su vida no daba una muestra de que lo fuera. No había evidencias en él de que fuera un ingeniero, aunque tenía un título falso, si lo podemos mencionar, pero tenía un título, pero realmente su vida no demostraba que fuera un ingeniero. En nuestro caso, a veces también tenemos el título de cristianos, pero nuestra vida no refleja realmente que lo seamos. Si les pudiera hacer una pregunta, si les dijera, a ver, descríbanme para ustedes
¿qué sería un buen cristiano? ¿Cómo podríamos hablar de un buen cristiano? Aunque yo sé que esto podría ser como redundante, ¿no? Tendríamos que decir solamente cristiano y ya, pero hoy por esos títulos que se utilizan tan a la ligera, pues tenemos que agregarle el buen cristiano. Si el hecho de decir solamente cristiano estaría implícito que es una buena persona, ¿no? Por la obra de Cristo en él. Pero bueno, vamos a pensar, permítanme usar esta expresión, ¿cómo describiremos a un buen cristiano? ¿Qué hay en su mente? ¿Cómo ustedes podrían decir un buen cristiano es así o así? ¿Hace esto o no hace el otro? ¿Hace aquello y no hace esto? Y ahora que pensamos en un buen cristiano, ¿cómo podría la gente definirnos a nosotros? Si yo le preguntara a la gente de alguno de ustedes, oye, descríbeme a fulano, alguno de los que esté aquí, no menciono a nadie, pero si yo le preguntara a la gente que te rodea, a la gente que te conoce, ya sea en el trabajo, vecinos, tu propia familia, si yo les dijera, oye, ¿tú crees que fulano o fulana es un buen cristiano? ¿Qué me dirían? Ellos podrían notar en ti las evidencias de un buen cristiano, lo mismo que en mí. Ustedes podrían preguntarle a la gente que me rodea, ¿tú considerarías a David un buen cristiano? Yo creo que algunos tal vez dirían que sí, otros dirían que no, habría ahí opiniones encontradas, ¿no? Pero se trata de que nosotros mismos podamos reconocer en qué áreas estamos fallando, en qué áreas no hemos muerto al pecado y en qué otras áreas debemos de estar pues ya con esa alegría de saber que estamos avanzando cada vez más. ¿Sí? Sigamos leyendo lo que dice el, el, en Romanos 6. Dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta palabra que aquí se tradujo como destruido es una palabra similar a cuando dice que atan al hombre fuerte. El Señor Jesús dice, ¿cómo podrán saquear la casa del hombre fuerte si primero no le atan? Es una palabra similar, pues no significa destruido en su totalidad, sino limitado en su accionar. Esa es la forma en que debemos entenderlo. Entonces, este cuerpo pecaminoso, cuando fue muerto en ese sentido al pecado, fue limitado en su accionar. Ya no tenemos que ser esclavos del pecado, no dejemos que el diablo nos engañe haciéndonos creer que pues vamos a seguir siendo tal cual y como conocimos al Señor Jesús, con la diferencia que ahora creemos en él. Insisto, esto es un pensamiento o muy probablemente era un pensamiento que tenían los hermanos en Roma, por eso el apóstol Pablo tiene que escribirles, no pueden seguir siendo igual. Si realmente han creído en el Señor Jesús y han muerto al pecado, se tiene que notar ese cambio en su vida, ese cambio en su forma de ser. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 6, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7, vean, esto es una verdad, esto es una joya que encontramos aquí en las escrituras, que a veces, o al menos a mí me pasa, que lo leo uno tan de corrido que no nota uno realmente estas joyas tan preciosas. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La versión de Reina Valera 2020 dice de esta forma, esta eh, traducción o esta versión, mejor dicho, de la Reina Valera 2020, dice, el que ha muerto ha sido liberado del pecado, es decir, ya no eres esclavo del pecado, ya no tienes por qué seguir esclavizado al pecado, no tienes por qué seguir siendo derrotado una y otra vez por el pecado. Insisto, pero son verdades que tienen que estar bien enraizadas en nuestro corazón para que cuando venga el diablo y nos quiera engañar diciendo, no, tú eres igual, tú nunca vas a cambiar, tú, mira, siempre has sido así. No, aquí dice, escrito está que si he muerto, entonces soy libre del pecado. Pero para llegar a esta muerte del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Lo he dicho también ya en ocasiones anteriores, tenemos que arrepentirnos de la forma en que hasta este momento hemos vivido y creer en el Señor Jesucristo, creer que Él puede perdonar esa mala manera de vivir y darme una vida nueva, que puedo morir juntamente con Él y resucitar con Él para que podamos tener una vida nueva. Dice vamos a leer el verso 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no
muere, la muerte no se enseñorea más de él. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Primero dice que si morimos, dice en el verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él. Esto lo podemos resumir de una manera bien práctica. Debemos morir para vivir. Debemos morir al pecado para vivir con Cristo y por Cristo. Y si vivimos con Cristo, ya no morimos. Entonces, lo podemos resumir así. Debemos morir para vivir y vivir para ya no morir. Si morimos al pecado, vamos a vivir para Cristo, y si vivimos para Cristo, ya no vamos a morir nunca más. Es decir, morir o esta muerte, me refiero a la separación eternamente de Dios. Ya nuestra vida va a ser eterna, es decir, estaremos junto a Dios por siempre, comenzando desde ahorita, que ya ahora Dios more en nosotros, y hasta el día en que Él decida llamarnos a su presencia, entonces estaremos con Él. Debemos morir para vivir y vivir para ya no morir nunca más. Ya la muerte segunda, como lo menciona la Biblia, dice ya no tendrá, ya no nos afectará, ya no nos dañará. Ahora nosotros viviremos eternamente, ¿sí? Entonces, termina diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Bueno, hay unos versos más que es conveniente que podamos nosotros analizar, pero me voy a saltar ahorita. La próxima semana, primeramente Dios, revisamos los demás pasajes o versos porque son muy importantes, pero quiero saltarme hasta el último, donde dice el verso 14. Bueno, al último de este pasaje, verso 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo podemos entender esto, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La ley funcionaba, lo que conocemos en el Antiguo Testamento como ley, funcionaba como un espejo que nos muestra cómo está nuestra condición. Muchas veces me pasa que cuando llego del trabajo, como pues estoy en un taller mecánico, imagínense, ¿no? Luego termina uno ahí bien sucio, y cuando llego a casa y me veo en el espejo, digo, ay, caray, traigo una mancha por acá o sucio por acá, o el cuello también a veces lo trae uno sucio, y el espejo me muestra qué tan sucio estoy, pero el espejo no me puede limpiar. Así funcionaba la ley. La ley nos mostraba qué tan mal estábamos, pero la ley no nos podía limpiar. Sin embargo, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia que Dios derramó, es lo que nos limpia, es lo que nos trae esa purificación del pecado. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, dice que el Señor Jesús se entregó por su esposa, la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios nos dio el recurso de su palabra para que podamos ver en la ley qué tan mal estamos, pero por medio de la gracia podamos ser limpios de nuestro pecado. Entonces, quiero cerrar con eso, que tenemos que acudir a la palabra de Dios para ver cuál es nuestra condición, y a la gracia de Dios que también encontramos en la palabra, para que podamos ser limpios de esos pecados, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el jueves, si Dios nos lo permite. Que tengan un bendecido descanso. Muy buenas noches.